Pero vamos con el tema familia. Nadie te ofende, son tus expectativas. Tracas. Puente Familiar es presentado por Lincoln. Mayra Leiva, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días a todos los puenteros. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre este tema de nadie te ofende, ¿no? Son tus expectativas. Y una de las principales razones por las que las personas se sienten ofendidas es porque efectivamente no se cumplen esas expectativas. ¿Y qué son las expectativas a todo esto, no? Pues vienen siendo todas esas ideas preconcebidas que tenemos sobre cómo deberían ser las cosas o cómo deberían comportarse los demás. Y esto tiene un arraigo muy profundo desde las experiencias personales, culturales o la educación que nos hayan dado. Por ejemplo, podemos esperar que nuestros amigos nos sean leales, que mi pareja o mis colegas sean comprensivos, me respeten. Cuando estas expectativas no se cumplen, obviamente sentimos que algo no está bien, que algo va mal, y entonces es cuando surge la famosa ofensa, ¿no? Y el control, en este caso, juega un papel muy importante en este proceso, porque a medida que va generando esa expectativa, nos vamos dando cuenta que intentamos controlar, o no nos damos cuenta, mejor, que intentamos controlar nuestras interacciones y cómo van a reaccionar los demás ante nosotros mismos, ¿no? Queremos que el mundo exterior se comporte de acuerdo con nuestras creencias y deseos. Sin embargo, lo que te puedo decir es que eso no va a suceder. O sea, no podemos controlar a nadie, a nada, y este desajuste entre lo que esperamos y lo que realmente sucede es lo que desencadena que nos sintamos ofendidos en el cómo creo que el otro tiene que ser conmigo, ¿no? Y una pregunta que a veces yo les hago, les pregunto, ¿las palabras y los actos tienen poder sobre ti? ¿Tienen poder para herirte? Superficialmente pareciera que sí, ¿no? Y ya que todos en algún momento pues sí hemos experimentado un dolor o una molestia como resultado de lo que otra persona ha hecho o ha dicho, y sin embargo, si lo vemos de una manera más profunda, las palabras y las acciones de los demás en sí mismos no tienen poder sobre mí, no tienen poder para herirme. Pero sí es mi interpretación de lo que ellos dicen o de lo que ellos hacen lo que me va a causar ese dolor. O sea, lo que dicen puede quedar hasta ahí. Cuando alguien dice algo que es ofensivo, por ejemplo, lo que decía ahorita no son las palabras, sino cómo lo defino yo, cómo le atribuyo ese valor a eso que dijo. Y eso pues está basado en nuestras expectativas. Sin embargo, si no tenemos esa expectativa o inclusive a veces podemos creer que esa crítica que a lo mejor nos hicieron puede ser constructiva, pues a lo mejor no nos vamos a sentir ofendidos. ¿Y cómo podemos manejarla? Pues la autoconciencia es fundamental, el darnos cuenta, reconocer cuando algo nos ofendió, por qué me ofendió. Al reflexionar sobre nuestras expectativas y por qué no se han cumplido, vamos a llegar a esa raíz de nuestra reacción emocional. También hay que ajustar nuestras expectativas, reevaluarlas, porque tenemos esas creencias que están basadas nuestras expectativas en nuestras creencias, que se nos hace muy difícil cambiar, se nos hace muy difícil poder trabajar la situación emocional, la inteligencia emocional, el practicar la empatía, intentar entender las motivaciones que otra persona puede haber tenido para decirme eso, para actuar así. Al ponernos en el lugar del otro podemos ver sus acciones, no desde mi óptica, sino desde una nueva perspectiva, desde una nueva luz. Y muchas veces es decir, aquella persona, ¿por qué estará diciendo eso, no? ¿Qué lo llevará a decir esas palabras que quieren ofenderme? Pero a final de cuentas mis emociones yo las decido, las palabras están, pero yo soy quien manejo mis emociones. También hay que manejar en esta parte que estoy diciendo, le podríamos poner el nombre de resiliencia
inteligencia emocional. También hay que practicar mucho la parte de la meditación, el manejo del estrés. No quiere decir que tenga que ignorar o justificar todo, porque a veces, ay, no, pues voy a hacer como que no sucedió nada. Sí está sucediendo. Sin embargo, yo puedo poner esos límites para que esas palabras, esas acciones no me lastimen, porque las emociones sí yo las detono. Las emociones están dentro de mí. Entonces, nadie te ofende, pero sí son tus expectativas, y obviamente tener esa comunicación asertiva con las personas para manejar la inteligencia emocional y no culpar a las demás por nuestras emociones, porque somos nosotros mismos quienes tenemos el poder de elegir cómo interpretar, como dije ahorita, ¿no? Entonces hay aguas con nuestras expectativas, que nadie las va a cumplir, nadie es nadie. Así es, más en un mundo de ira, en un mundo que estamos viviendo de rapidez, de reacciones, no de contestaciones, en donde quieres reaccionar. Tenemos que trabajar mucho nosotros. Uno le da fuerza a las palabras, cada uno tiene que trabajar nuestro interior, cada uno tiene que ocuparnos, así como ahorita hablamos con la laringitis, que mucho es de lo que comemos, de lo que vemos, eso es lo mismo. Entonces, si nos preocupamos más de eso, y porque lo único que podemos controlar, dice Juan Bereken de la Escuela Maxwell Leadership, es nuestra actitud, cómo respondemos. Lo demás no, todo lo demás no. Lo único que podemos controlar actualmente es cómo respondo ante eso. Es lo único. Y por eso que tenemos que trabajar diario. Pero no es, ya no es cierto, es diario. Porque un día trae diferente reto al otro. Lo único que podemos controlar es cómo respondo, mi actitud. Gracias, Mayra, excelente como siempre. Estamos en contacto y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones para todos, Luis Alberto, un abrazo. Igualmente. Continuamos. Puente Familiar es presentado por Lincoln.